Hola, hola, probando, 1, 2, 1, 2. Aló, aló. ¿Puedes, Samuelito, apagar el...? Ya, ok. Gracias a todos. Antes de comenzar, disculpen la demora, había unos problemas técnicos. Vamos a orar para empezar. Oramos. Amado Dios, gracias Señor esta mañana porque nos has traído a tu casa. Podemos el día de hoy aprender más de tu palabra. Te pido que me guíes en cada cosa que voy a decir, Señor, que sea tu voluntad y lo que tú así quieres transmitirnos, Dios Todopoderoso. Ayúdame a ser lo más fiel posible a tus enseñanzas. Y te pido que también a las personas que están sentadas, en realidad a todos, Señor, ayúdanos a poder tener esta mente abierta, Señor, el corazón ansioso para poder saber qué es lo que tú deseas de nosotros y poder cumplirlo. Amado Señor, yo te pido estas cosas en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, José Ugaz. Samuel, ¿puedes poner? Ahí está. Bueno, hemos estado viendo recientemente qué tema hemos cerrado con Anthony. Estábamos viendo el tema que es teología propia, ¿no? ¿Se acuerdan que Anthony estuvo hablando acerca de Dios, de sus atributos, etcétera? Muy bien. Entonces, primero hemos comenzado con la doctrina de la Biblia, luego hemos pasado también teología propia y ahora vamos a ver cristología. ¿Qué significa cristología? Bueno, viene de dos palabras griegas, Christos, que es Cristo, nuestro Señor, el Mesías, y logía, que viene de logos, es el estudio tratado. Entonces viene a ser la rama de la teología que se encarga de estudiar a la persona de Cristo, a la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Siguiente, por favor. Es que no voy a poder... A ver, esto lo dijo Griffith Thomas, que fue un anglicano. Él dijo lo siguiente: el cristianismo es la única religión del mundo que se basa en la persona de su fundador. El cristianismo está ligado a Cristo de un modo tan indisoluble que nuestra visión de la persona de Cristo comporta y determina nuestra visión del cristianismo. A diferencia de otras religiones orientales, como por ejemplo, los musulmanes, ellos no necesitan tener una relación personal e íntima con Mahoma. O por ejemplo, uno puede ser un budista sin necesidad de tener una relación personal con Buda. Ni que hablar en el caso de las religiones hindúes, donde hay muchos dioses, si no necesitas conocerlos a todos y relacionarte personalmente. En el caso del cristianismo es un caso excepcional. Nosotros creemos que uno no puede ser cristiano si no goza de una relación personal e íntima con la persona de Cristo Jesús. No se trata solamente de conocer los dogmas e ideas o de cumplir ciertos ritos. Para ser cristianos hay que tener una relación personal e íntima con Jesús. Y es por eso que es necesario conocer a Jesús. O sea, nosotros estamos hablando no de cualquier personaje, sino quizás de la persona más importante que ha pisado la tierra, que hasta el día de hoy ha repercutido en la historia de la humanidad. Entonces es necesario tener un conocimiento claro, y eso es lo que vamos a abocar esta semana, de la persona de Cristo Jesús. Si alguien tiene una consulta o algo, levanten su mano, no hay problema. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a comenzar en Mateo capítulo 16. Les pido que vayan a subirlas en Mateo 16. Bueno, va a estar proyectado aquí. Todos. Hasta el 16. Ya, ok. No sé si alguien pudiera leerlo. O sea, alguien como de repente podría ser quizás Anthony. Léelo, por favor. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este pasaje es sumamente interesante y tiene muchas cosas que podríamos anotar. Me voy a abocar
al tema de nuestra clase. La primera pregunta que Jesús hace es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, hablando de sí mismo. ¿Quién dicen las personas que es Jesús? Ahora, nosotros cuando salimos en nuestros lugares de trabajo, en los estudios, vamos a encontrarnos con incrédulos, personas que no creen en Jesús y tienen opiniones diversas. Siguiente diapositiva. Lo que el mundo cree acerca de Jesús es principalmente, bueno, he recogido algunas opiniones. Algunos dicen, por ejemplo, uno más. Y ahí está. Algunos dicen, por ejemplo, que Jesús nunca existió, que Jesús es una invención humana, un mito. Bueno, realmente eso es falso y nosotros podemos demostrarlo sin necesidad de utilizar la Biblia. Podemos ver las menciones a Jesús en el caso de Plinio el joven, en su correspondencia al emperador Trajano. Él menciona a Jesús y menciona su crucifixión. Otro historiador importante es Luciano de Samosata. También está Cornelio Tácito, o por ejemplo los escritos de el mismo Flavio Josefo lo menciona. Entonces tenemos registros históricos aparte de la Biblia, sin contar a los primeros cristianos, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, que hablaron de Jesús. Y el Talmud babilónico, que es una evidencia importante, porque recuerden que los judíos lo odiaban a Jesús, y el Talmud babilónico, que es un escrito judío, lo menciona. Bueno, menciona cosas negativas de él, pero lo menciona como persona que existió. Entonces Jesús existió y hay registro histórico de él. Algunos creen que Jesús fue un impostor, pero no hay suficiente evidencia de eso. Más bien los relatos bíblicos, que fueron escritos por diversos autores, está Pablo, están los 4 evangelistas y tenemos a Pedro, nos relatan un Jesús que no era un impostor, sino más bien una persona que revolucionó con sus ideas el mundo. Y eso me lleva al siguiente paso. Algunos creen que solamente llegó a eso. Fue un gran hombre, un maestro, pero hay datos excepcionales de su vida que no se ajustan solamente a un gran hombre. Fue una persona que hacía milagros, fue una persona que, según el registro bíblico, y tenemos también evidencia de ello, resucitó de entre los muertos. Un hombre común y corriente no hace eso. Nosotros no vamos a ver algo así en la historia de la humanidad. Hay religiones que hablan ciertamente de dioses que reviven o cosas por el estilo, pero no de un hombre que nace sin pecado y que hace esos milagros y encima, como les digo, resucita. Y las afirmaciones que hace Jesús son afirmaciones muy fuertes. Él dice algo, por ejemplo, tan exclusivo como Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es una declaración de exclusividad. Él se presenta como el único camino. Entonces vemos esos relatos, ¿no? Algunos creen que fue un profeta, un sabio o solamente un hacedor de milagros, pero eso no explicaría ciertos poderes que él tenía, como por ejemplo en algún momento él sabe los pensamientos de las personas. Por el mismo hecho de Mateo 28, él dice y promete estar con nosotros, sus hijos, todos los días y hasta el fin del mundo. Eso indica su omnipresencia. O cuando comienza Juan 1:1, comienza diciendo: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces esta expresión de solamente un profeta, un sabio, no se ajusta tampoco plenamente a lo que Jesús realmente es. La última es de que era un hijo de Dios. Ahora, el hijo de Dios, un ser divinizado o un Dios con minúscula. ¿Quiénes creían eso? Bueno, en los primeros siglos está Arrio, que fue obispo de Alejandría, y él creó una herejía que se llama el arrianismo. El arrianismo plantea lo siguiente: que Dios solamente es el Padre, y él creó al Hijo como un Dios en minúscula, un mini Dios, que no es exactamente igual con el Padre. Eso es una herejía, y actualmente los testigos de Jehová son un grupo que le enseñan. Realmente eso no se ajusta con la descripción de la Biblia. Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 58, si podemos ir a nuestras Biblias. Juan 8, 58, Jesús está hablando con los judíos, que le empiezan a preguntar, ¿no? en esas conversaciones que tiene con ellos. Y Jesús les dice lo siguiente, en Juan capítulo 8, versículo 58. Voy a leerlo en la versión de la Biblia de las Américas. Dice: Jesús le dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Ahora, podrían decir, uno podría inferir, solamente está diciendo que es anterior a Abraham, pero está utilizando el verbo en un presente perfecto, el yo soy. Ego eimi es en griego, o sea que la traducción está perfecta.
Si él solamente hubiera querido decir, antes que Abraham fuese, que él existiera, él hubiera dicho, antes que Abraham fuese, yo he sido. Pero él utiliza yo soy en un presente perfecto. ¿Por qué? Eso nos lleva a Éxodo capítulo 3, versículo 14. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, el que está hablando es Yahvé y él está hablando a Moisés. Y noten lo que él dice. Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me he enviado a vosotros. Entonces, claramente Jesús está diciendo que él es Yahvé, el Yahvé del Antiguo Testamento. Y esto es así porque incluso más adelante en este mismo pasaje, Juan 8, si ustedes lo leen en su casa, los judíos toman piedras y lo querían matar. ¿Por qué? Porque obviamente para un judío estrictamente monoteísta, que alguien se haga Dios era una terrible herejía y merecía la muerte. Entonces Jesús se estaba atribuyendo el título de Dios. Él estaba admitiendo ser Dios. No es el único pasaje, pero a lo que voy es que estas descripciones entonces son vagas. Eso es lo que el mundo cree porque ellos obviamente no conocen verdaderamente al Dios de las Escrituras y a Cristo específicamente. Pero vamos a ver lo que nosotros creemos. Siguiente, por favor, Samuel. Ya. Para responder eso ¿no? que algunos dicen si Jesús era Dios o no, quiero ver, este es el trilema de Clevis Staples Lewis, autor de las Crónicas de Narnia y uno de los más grandes apologetas de historia, que se cita mucho. Él tiene un libro que se llama Mero Cristianismo, donde él plantea este trilema. No sé si se llega a leer. Bueno, sí se llega a leer, ¿no? Ok. Hay dos opciones. Jesús afirma ser Dios. Si esto es falso, entonces él sabía que era falso y se engañó a propósito, Jesús sería un mentiroso. Si es que fuera falso y Jesús lo supiera. Segundo, si él no sabía que era falso, entonces él estaría loco. Afirmaba ser Dios sencillamente porque creía, a pesar de que era falso. Y lo tercero es que la segunda parte dice de que si Jesús afirma ser Dios y eso es verdad, Jesús es el Señor. Entonces tú solamente tienes dos opciones: aceptarlo o rechazarlo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos eliminar las primeras opciones? Bueno, nosotros sabemos de que Jesús no era mentiroso porque su conducta y su moral, que tanto escépticos como creyentes ven, es de un hombre singular, un hombre que tenía un alto nivel ético, moral. Entonces no se corresponde ese atributo de mentira con él. Que él no sabía, tampoco, porque nosotros vemos a Jesús que incluso debatía con los sabios, tenía mucho conocimiento, entonces no se ajusta con la descripción de un loco. Entonces lo más seguro es que sea verdad. Además de los hechos portentosos que él hizo en su vida, de los cuales ya hemos hecho mención, tenemos entonces una seguridad de que Jesús es Dios. Entonces eso no deja solamente dos opciones. Tú puedes aceptarlo, ¿no? Reconociendo que eres pecador, creyendo en Cristo para salvación, o puedes sencillamente rechazarlo y vivir tu vida. Me gusta mucho el pasaje de Eclesiastés donde dice: joven, disfruta tu juventud, que tomes placer en los días de tu adolescencia, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a comparecer delante de Cristo. La Biblia habla que nosotros vamos a estar delante del tribunal de Cristo, y ahí nosotros tendremos que responder qué hemos hecho con nuestra vida. Siguiente, por favor. Lo que nosotros creemos acerca de Jesús. Ya hemos visto lo que el mundo cree y más o menos hemos respondido un poco en lo que la Biblia realmente enseña. Lo que nosotros creemos, este símbolo fue utilizado por los cristianos de los primeros siglos. Recuerden que estamos en un contexto de persecución. A los cristianos los perseguían para matarlos, ¿no? En el Coliseo Romano incluso los comían los leones y todo ello. Tenemos varios mártires como Policarpo, Ignacio, Justino, que fueron martirizados por su fe. Y en esa época utilizaban un símbolo que es el que aparece ahí. La palabra griega para pez es ictus, ¿no? O ictus. Y son en realidad lo que nosotros vendríamos a decir, ¿cómo se llama cuando tienen un acróstico? Gracias, un acróstico. En griego es Jesus Christus Theos Huios Soter, que significa Jesucristo, Jesús el Cristo, el Mesías el ungido, de Dios Hijo, o sea, Hijo de Dios, Salvador. Esto era lo que los primeros cristianos tenían como confesión de fe. Jesús era el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Ese es el concepto que tenían de Cristo. Ahora, siguiente, por favor.
En la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, que fue elaborado por los cristianos, los bautistas de aquella época, se menciona, el texto es un poco largo, así que solamente he resaltado las partes importantes de acerca de lo que nosotros creemos de Jesús. Esto está en el capítulo 8 de la Confesión, en el segundo apartado. Ustedes lo pueden consultar después. Y aquí menciona, las palabras en rojo dice que Jesús es Hijo de Dios y es Dios verdadero. Desde los primeros siglos, quizás una de las primeras doctrinas que quiso atacar Satanás fue a la persona de Jesús. Todos los primeros concilios, concilio de Nicea, de Calcedonia, de Éfeso, iban en contra de las herejías que planteaban, digamos, obispos como Apolinario. Creía que la naturaleza divina se había combinado de alguna forma con la naturaleza humana en Jesús y había sustituido su mente. Nestorio creía que Jesús era dos personas, era Dios y hombre, dos personas distintas. O los monofisitas, que creían que Jesús era una sola naturaleza humana con divina combinada. O sea, todas esas cosas, desde los primeros siglos Satanás quiso atacar. Lo primero que quiso atacar fue a la persona de Jesús. Entonces, nosotros ya encontramos de los primeros siglos credos elaborados por cristianos donde afirman lo que realmente Cristo es. Y esa confesión bautista recoge esos credos. Sí, dime, estoy hablando muy rápido. No, o sea, solamente para acotar que los credos aparecen para que pudieran identificarse en qué creían. Entonces, tú decías, ¿cuál es tu credo? ¿En qué crees? ¿No? Yo creo en esto, porque había bastante influencia de estas falsas enseñanzas y tenían que decir, ok, ¿en qué creemos? ¿No? Y lo ponían por escrito, lo consultaban en las iglesias y eran los credos, pero no es que están reemplazando a lo que decía la Biblia, sino que en ese momento era necesario por el ataque que había. Sí, es correcto. Gracias, Anthony, por decirlo. Porque hay gente que dice, la iglesia se inventó la doctrina de la Trinidad en el credo, y porque parece recién el credo atanasiano. No, como bien dice Anthony, ante las herejías, nosotros respondemos, esto es lo que creemos, ¿no? Es la respuesta. Por eso aparece. Gracias, Anthony. Bueno, la característica es, ¿no? Dios verdadero, pero también que tiene la naturaleza de hombre. En azul dice que fue concebido por el Espíritu Santo. Los ebionitas, por ejemplo, negaban el nacimiento virginal de Jesús, que es una doctrina esencial del cristianismo, porque sin ello Jesús no hubiera podido nacer sin pecado, y un Jesús que tuviera pecado no podía salvarnos a nosotros de la condenación por nuestros pecados. Dos naturalezas completas en una sola persona, y la parte púrpura dice verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo. Entonces, resumiendo, lo que nosotros creemos de Jesús es que es una sola persona con dos naturalezas, 100% humano, 100% divino. Él es 100% Dios plenamente. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente y todos los atributos que hemos visto con Anthony. Pero también es como nosotros, tenía hambre, tenía sed, él en algún momento lloró, dice la Biblia, ¿no? Cuando por ejemplo va a resucitar a Lázaro, él llora amargamente. O cuando está en Jerusalén y entonces dice, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina a su pollo y no quisiste? Llora en ese caso. Vemos entonces que Jesús estaba sometido a nuestra habilidad. Fue tentado en todo, dice el libro de Hebreos, pero sin pecado. Entonces Jesús tiene una plena humanidad y plena deidad. Estas naturalezas no se combinan, no se confunden, son dos naturalezas separadas. Eso es lo que se llama la unión hipostática. Muy bien, entonces eso es lo que creemos. Siguiente, vamos a pasar a ciertos oficios que Cristo tuvo. Para comenzar, bueno, estos oficios inicialmente fueron planteados por el doctor Juan Calvino, quizás uno de los más grandes teólogos de la historia. Él era de la época de la Reforma y él estableció estos tres oficios de Cristo. Pero actualmente obviamente los encuentras en cualquier libro de teología sistemática e incluso en las confesiones. La Confesión Bautista de Fe, por ejemplo, en el apartado 8, en el 1, dice estos tres oficios de Cristo: profeta, sacerdote y rey. Ahora, ¿qué cosa era un profeta? Un profeta era alguien que transmitía el mensaje de Dios para el pueblo. Un ejemplo de profeta en el Antiguo Testamento tenemos a Moisés, Samuel, el profeta Natán, Elías. Muy bien. ¿Ellos qué hacían? Transmitían el mensaje de Dios al pueblo y ocasionalmente tenían revelaciones de cosas que iban a suceder en el futuro.
¿Ok? El profeta no es solamente alguien que ve el futuro, un adivinador. No, la palabra griega es Nebim, en una persona que tenía esa función, enseñar al pueblo, el profeta. El sacerdote tenía la función de intervenir por el pueblo ante Dios. En este caso nosotros recordamos el caso de Aarón. Aarón era sumo sacerdote, ¿no? ¿Y cómo era este procedimiento? Solamente este punto quiero mencionarlo. Una vez al año, en el Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo. En el templo teníamos el patio de los gentiles, el patio, ¿no?, de las mujeres, etc. Y había sitios hasta los cuales uno podía llegar. Había un lugar que era el lugar santísimo, dentro del lugar santo, al cual solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y hacer sacrificio por los pecados del pueblo. Jesús vino a cumplir esa función también. Ahorita solamente estoy dando un preámbulo y ahorita voy a explicar cómo Jesús cumple cada uno de esos. Regir, ¿no?, como rey, gobernante. En el caso del reino nosotros tenemos ejemplos como Saúl, David, Salomón y todos los reinos cuando Israel se separa. Entonces, el plan de Dios siempre ha sido ese. Y nosotros vamos a ver una pizca de ello en el caso de Adán. Adán, cuando fue creado, él tenía revelación directa de Dios, él se comunicaba con Dios. Noten que Jesús le dice a Adán en el huerto del Edén que podía comer de cualquier fruto, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces le dio información, le dio revelación. Entonces ahí vemos un preámbulo de lo que luego sería la función de profeta. Como sacerdote, él tenía también que, comunicarse con Dios, interceder, ¿no?, ante él. La intercesión es una función sacerdotal, el hecho de poder hablar con Dios y mediar. Y como rey, él tenía la función de sojuzgar. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Adán? Llenad la tierra Y sojuzgarla. Entonces, esa era una de las funciones que tenía también Adán. Entonces, en el pueblo de Israel nosotros vamos a ver que hubieron profetas, sacerdotes, reyes, separados e imperfectos. Aún el mejor de los sacerdotes, aún el mejor de los reyes, aún el mejor de los profetas, no fue perfecto. Entonces Jesús tuvo que venir a cumplir esa misión. Vamos a leer, ¿puedes hacer clic? Estimado, ahí está. Listo. En Juan capítulo 1, versículo 18. No está ahí en la diapositiva, por si acaso. Una pregunta. Dime. Cuando le dijo a Adán que sojuzgar significa dominar, pero con violencia. ¿Perdón? O sea, cuando le dijo a Adán que sojuzgara la tierra, sojuzgar significa dominar, pero con violencia. Habría que ver el término hebreo, ¿no? No creo que esa haya sido, digamos, la intención. Sojuzgarle la traducción, ¿no? No sabemos, pero yo creo que viene a ser el hecho de ejercer dominio. Juan capítulo 1, versículo 18, hablando de Jesús. Juan capítulo 1 es un capítulo, todo él habla de Jesús, de cuando él se encarnó, y hemos citado el ejemplo de que él era Dios. Y en el versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, hablando de Cristo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. De esta palabra viene, esta frase dado a conocer, viene en nuestro castellano exégesis. Él es el exégeta del Padre, él explica al Padre. Él vino a revelar la verdadera voluntad de Dios. Muchas veces, en Mateo 5 encontramos muchas veces: oísteis que fue dicho. Y como los judíos lo habían malinterpretado, él tiene que decir: yo os digo, ahora yo os digo. Y nos da el hecho de que tenemos que amar a nuestros enemigos, el mensaje del reino, ¿no?, de que el reino de Dios había acercado. Él viene a transmitir el mensaje de Dios para nosotros. Él es nuestro profeta y es el máximo que ha habido, porque es la máxima revelación de Dios, Dios mismo hecho hombre. Entonces ahí vemos claramente a Jesús como profeta. El siguiente sería como sacerdote. Vamos a Hebreos 7 y solamente voy a mencionar algunos detalles de ese pasaje.
El versículo 15, ¿no? Y aún esto es más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. 16, que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. El 17 dice, pues de él, o sea de Jesús, se da testimonio cuando dice, ¿no? Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Jesucristo era de la tribu de Judá. Nosotros sabemos de que para poder ser sacerdote había que ser de la tribu de Leví. Solamente dentro de la tribu de Leví podía ser tú sacerdote. Sin embargo, Jesús, siendo de la tribu de Judá, es sacerdote. ¿Cómo? Porque lo es de parte de un orden celestial. Dice aquí, según el orden de Melquisedec. Entonces, él puede ejercer como su sumo sacerdote porque es un sumo sacerdocio divino. Otra cosa interesante que aparece en este pasaje es el 25, 7:25, por lo cual, hablando de Jesús, él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Los sumos sacerdotes antiguos intercedían solamente en su tiempo, y de ahí obviamente tenían que morir, pero Jesús vive por siempre, y él puede interceder por nosotros siempre, y esa es la razón por la cual nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Y esa es la razón por la cual nosotros podemos confesar nuestros pecados, porque él es fiel y justo para perdonarnos. Dice la Biblia que nosotros tenemos a nuestro abogado, Jesucristo el justo. La palabra para abogado y para consolador es paracletos, que es una palabra más profunda, es alguien que nos ayuda en múltiples aspectos, no solo nos exhorta, nos anima, intercede por nosotros, hace muchas cosas. Entonces eso nos lleva a una enseñanza. Si en nuestra vida nosotros de repente tenemos este temor cuando hemos pecado y nos sentimos muy sucios y decimos, Dios, siendo un ser tan santo, tan justo, tan perfecto, no va a poder de repente con esto. Recuerda, al hacer ello, tú estás menospreciando el sacrificio de Cristo. Estamos disminuyendo a la persona de Jesús. Él es nuestro gran sumo sacerdote y obispo de nuestras almas. Él intercede por nosotros y su intercesión es perfecta, perpetua, no tiene pecado, no tiene, la Biblia dice, sin principio de día ni fin de vida. Confiemos en él. Dice la Biblia que en el momento de la oración incluso el Espíritu Santo interviene con gemidos indecibles, porque ¿qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos. En nuestra debilidad, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios nos ayuda, entonces podemos acudir a su trono de gracia por la intercesión de Jesús, en los méritos de Cristo. Entonces ahí vemos un poco la función sacerdotal de Jesús. Y la última sería como rey. Este no es el pasaje más preciso, hay otros mejores, pero lo he seleccionado porque me gusta lo que dice Mateo 28:17. Hablando con sus discípulos, ¿no? Cuando él ya había resucitado entre los muertos y se les aparece y les iba a dar la gran comisión, dice Mateo 28, creo que este no es. Mateo 28:18 es el versículo, no es el tiempo por uno. Mateo 28:18 dice, y acercándole Jesús les habló diciendo, toda autoridad, Reina Valera vierte toda potestad, si no me equivoco, ¿no? Sus Biblias. Toda autoridad o toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único soberano. Él es la cabeza de la iglesia, pero aún los vientos, dice la Biblia, le obedecieron. Las potestades, en Colosenses capítulo 2 dice que Él la despojó y triunfó sobre ellas en la cruz, haciéndolas que pasen un desfile triunfal. Este Señor, este Rey de Reyes, Cristo Jesús, es al Dios al cual nosotros adoramos. Merece entonces, como creador de todo el universo y el que sustenta con la palabra de su poder todo ello, toda la gloria, la adoración y la devoción. Cuando nosotros nos atribuimos algo a nosotros
y decimos, qué bueno soy, cuánto talento tengo, esto es para mí, y nos olvidamos de Cristo, le estamos robando la gloria que Él es el único que la merece. Porque Cristo es, cuando nosotros queremos glorificar al Padre, dice Jesús, que el que lo glorifica a Él, glorifica al Padre. Recuerden que es una Trinidad. Entonces nosotros debemos glorificar al Hijo. Todas las Escrituras, y eso lo podemos ver en Lucas 24, cuando Jesús habla con los discípulos de Maús, le dice de que a través de la ley todos los profetas le demostró que hablaban de Él. Toda la Escritura habla de Cristo. El centro es Cristo. Si tú lees el Antiguo Testamento, lees los Salmos y dices qué bonito, y lees Salmo 23, Jehová es nuestro pastor, y no lo relacionas con las palabras de Cristo que dijo, yo soy el buen pastor, quizás no hemos entendido el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es cristocéntrico, porque recuerden que Él es Rey. Ahora, en cierta forma, así como vimos en el caso de Adán, en el caso de Cristo, estas funciones nos ha sido dada también a nosotros. Nosotros en cierta forma somos profetas, en un sentido ampliado obviamente, ¿no? Nosotros somos profetas porque tenemos como misión anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra labor es anunciar el mensaje del Evangelio, ¿no? Que las personas puedan conocer que Cristo murió y resucitó para que ellos puedan ser salvos, que se arrepientan y crean. Nosotros tenemos la función de sacerdote, Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros tenemos que sacrificar nuestra vida a Dios. Y dice que es vuestro culto racional, o sea, es lo mínimo que podemos darle a Dios, es toda nuestra vida entera. Somos sacerdotes y reyes, es una promesa que nosotros vamos a reinar con Cristo. Y actualmente hay una forma del reino de Dios que está presente. Es un ya, pero todavía no. Aún Cristo no está reinando plenamente, como va a ser en un futuro. Pero a través de su iglesia vemos un cierto preámbulo, ¿no? Una cierta sombra de lo que va a ser el reino de Dios. Siguiente. Como profeta, Jesús nos salva de la ignorancia producida por el pecado. Como sacerdote nos salva de la culpa del pecado. Y como rey nos salva del dominio del pecado. Entonces, la labor de Cristo es completa, entera, perfecta en nuestras vidas. Siguiente. Quisiera terminar con este pasaje. En ese pasaje vamos a ver varias cosas. Habiendo hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio del Hijo. Dios en el Antiguo Testamento nos habló, ¿no? A través de Moisés, que escribió el Pentateuco, los distintos profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. En los salmos también vemos el caso de David, ¿no? Que escribe varios salmos. Pero dice la Biblia que en estos posteros, estos últimos tiempos, Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Cristo Jesús es el clímax de la revelación de Dios. A través de Cristo viene la revelación completa, porque todo lo que dice el Nuevo Testamento es lo que Jesús había dicho que el Espíritu Santo iba a revelar, ¿no? Él dijo que el Espíritu Santo tomará de lo mío y lo hará saber. Y aquí está. Ya tenemos la revelación completa de Cristo, la máxima revelación, a quien constituyó heredero de todas las cosas, ¿no? Porque todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿no? Ese es lo que dice la Biblia, es la enseñanza. Todo le pertenece a Él. Sé que he dicho esto recientemente en una clase, pero me gusta mucho la frase de Abraham Kuyper. Él dice, ¿no? No existe ninguna porción del universo sobre la cual Jesucristo no reclame y diga mío. Todo el universo le pertenece a Dios, a Jesucristo. Él es dueño de eso, Él lo sustenta. Entonces, merece nuestra adoración y nuestra devoción.
por el cual también hizo el universo. Aquí vemos claramente una declaración de su deidad. Jesucristo fue el que creó todas las cosas. A veces nosotros tenemos la idea de que el Padre es el creador, ¿no? El Hijo, bueno, el que se encarnó, el que resucitó, y de repente el Espíritu Santo, el que ahorita, ¿no?, nos santifica, todo eso. Hay que entender que Dios es uno solo. Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios creó el mundo, está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, las tres personas de la deidad participaron en la creación, y eso lo enseña claramente este pasaje. Hablando de Jesús, dice de que Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser. Él es cosustancial con el Padre, la misma esencia, la misma sustancia. Él es el mismo carácter. Cuando nosotros vemos a Jesús enardecido en el templo, botando a las personas que comerciaban a Él con látigos y todo eso, estamos viendo ahí una parte del carácter de Dios, que Dios aborrece el pecado, que Dios es justo. El celo por tu casa me consume. Esa es una parte del carácter de Dios. Cuando Jesús viene y abre los ojos, abre los brazos, y dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Eso es parte de la personalidad de Dios, porque Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios, dice la palabra. Nosotros vemos en Cristo, en sus parábolas, en sus mensajes, a Dios mismo hablándonos. Es tan maravilloso que nosotros podemos, Dios, a pesar de ser un ser infinito, trascendente, totalmente apartado del pecado de nosotros, decidió humillarse y hacerse hombre para que nosotros podamos conocerlo, para que nosotros podamos tener una relación personal con Él. Dios, si leemos los evangelios, hace algún tiempo estaba yo estudiando con un amigo y estábamos estudiando el Génesis, ¿no? Y bueno, nos encontramos un amigo por la calle y nos comentó, y él nos dijo, ¿no?, pero ¿por qué no leen los evangelios? Busquen, ahí está Jesús y todo eso. Y cuando uno lee, no voy a decir que, cuando uno lee los evangelios, realmente sí, o sea, conoces a Jesús y conoces también a Dios, porque obviamente Jesús es Dios. Entonces ahí tenemos la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ya había hablado de esto antes, ¿no? Habiendo efectuado la purificación de los pecados. Me parece atinado en este momento irnos a Hebreos capítulo 10, versículo 14, por favor. Bueno, todo el libro de Hebreos nos habla de la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles, con respecto a Abraham, con respecto a todo, y nos habla mucho de esta función sacerdotal de Cristo. Pero me gusta mucho este pasaje, hablando de Jesús, dice, creo que vamos a leerlo desde el 11, ¿no? El 11 dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Recuerden que los sacrificios del Antiguo Testamento no quitaban los pecados, los cubrían de alguna manera, ¿no? Aplacaban la ira de Dios, pero no los borraban por completo. El 12 dice: pero Él, hablando de Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Solamente un sacrificio, el de Cristo, porque el que estaba muriendo en la cruz no era un hombre cualquiera. El que estaba muriendo en la cruz no era solamente un ángel. Me gusta mucho lo que dice este predicador Paul Washer. Si tú juntas, ya se emociona la mano, juntas a todos los hombres del mundo, todos los ángeles, toda la creación, y quisieras pesar el valor con Cristo, totalmente lejos. Jesús es infinitamente superior, y ese Jesús fue el que murió en la cruz. Por eso es que una sola ofrenda es suficiente. No es necesario tantas ofrendas, porque el que estaba ahí era el Hijo del Dios viviente. El 13 dice: esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por detrás de sus pies. Una promesa para el futuro. 14, por una sola ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre los santificados. Ya no es necesario hacer ritos, ya no es necesario esforzarnos por ganar nuestra propia salvación en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios méritos. No, porque nosotros confiamos en la obra perfecta y completa de Cristo. Cristo con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Todos aquellos que han confiado en Cristo, que se han arrepentido y han creído en Él para salvación, tienen esta certeza, tenemos esta seguridad. Somos
libres ahora del pecado. Y ahora podemos entonces perseverar en el pecado para que la gracia sobreabunde, ¿no? Por supuesto que no. Romanos 6.1 dice que perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tenemos una libertad, pero ya libertad del yugo del pecado. No es un libertinaje para hacer lo que querramos. Y esta promesa de la salvación que está en las manos de Jesús segura, no es una libertad para hacer lo que queramos, sino que nos da la seguridad de poder servirle con una actitud de agradecimiento. Nosotros no le servimos porque, ya, tengo que cantar, tengo que hacer para poder ganarme el cielo, sino que, gracias Señor por todo lo que hiciste por mí, yo te sirvo. Habiendo efectuado la purificación de los pecados. Ya vimos que esa purificación es perfecta, única. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Cristo entonces, en este momento, sigue intercediendo por su iglesia. Su función sacerdotal la podemos dividir en dos partes sencillas. Lo que fue su momento en la tierra, una vida perfecta, eso es lo que se llama la obediencia activa. Su sacrificio en la cruz, Él ofreciendo, pero Él a la vez siendo la ofrenda. Eso es lo que se llama la obediencia pasiva. Esa es la primera parte. Pero luego de que Jesús resucita de entre los muertos, Él ahorita está en la presencia del Padre intercediendo por nosotros. Entonces su función sacerdotal no ha terminado. No está el hermano Juan José Palomino, y no sé cuánto tiempo me queda. ¿Terminó? 2 minutos. Muy bien. No sé si alguien... ¿Qué pasó? Perdón. No sé si alguien tiene alguna pregunta o duda antes de terminar. O de repente algún comentario o lo que agregar. Entonces, dime. Yo no entendí mucho lo de la doctrina donde las naturalezas, tanto divina y humana, no se juntan, sino que son separadas. Como una, no simplemente, pero... Muchísimas gracias por tu pregunta. Y claro, y a veces muchos nos confundimos, ¿no? A ver, Jesús es una sola persona. Entonces, a mí me gusta mucho esto, lo dice, creo que es Harold Wilmington. Él dice lo siguiente: tenemos, para poder identificar correctamente, si queremos hablar de la persona, decimos ¿quién? Entonces, ¿quién murió en la cruz? La persona de Cristo. ¿Quién hizo milagros? La persona de Cristo. Pero cuando nosotros queremos hablar de la naturaleza, decimos ¿con qué? ¿Con qué naturaleza Él podía ver el futuro, ¿no? Y profetizar, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, que iba a suceder recién en el año 70 después de Cristo, con la naturaleza divina. ¿Con qué naturaleza Él tenía hambre? ¿De dónde viene eso? Con la naturaleza humana. Entonces, ¿quién es Cristo? Nos ayuda a identificar que es una sola persona. ¿Con qué? Nos ayuda a identificar las dos naturalezas que son separadas, ¿no? Eso es, digamos, algo que nos puede ayudar. No hay una confusión, como le digo, no es una humanidad divinizada, por ejemplo, y ese es un punto de separación entre católicos y cristianos. Ellos creen en la doctrina de la transubstanciación. ¿Qué dice esto? Que cuando ellos están celebrando la Eucaristía, la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y la sangre literalmente en la sangre de Jesús. Nosotros no creemos eso. La posición bautista es que es más bien un recordatorio, ¿no? Y tiene más sentido. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo no es omnipresente, porque el cuerpo de Cristo viene a ser la parte de la naturaleza humana. El cuerpo de Cristo no es omnipresente. Él es omnipresente en cuanto a su naturaleza divina. Él está en todos lados, está con nosotros apoyándonos, está con nosotros siempre mirando, guiándonos, pero es su naturaleza divina. Y en el momento que nosotros participamos de la Santa Cena, tenemos una comunión espiritual con el Señor, pero no podemos comer un cuerpo que no es omnipresente. Entonces, ahí, si es que nosotros afirmáramos eso, ahí sería una confusión, digamos, de sustancia. Hay un pasaje, por ejemplo, en el cual, bien discutido, donde él dice de que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni siquiera el Hijo. ¿Cómo es posible que el Hijo, siendo omnisciente, ignorara eso? Tarea para la siguiente semana. Vamos a orar entonces para el tiempo. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, santo, justo, perfecto, que en tu misericordia y solamente producto de tu amor mandaste a tu Hijo a morir en una cruz para que nosotros podamos ser salvos.
Gracias, Señor, porque nos das muchas enseñanzas a las cuales te pedimos perdón porque muchas veces somos desobedientes, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque tú nos prometes también estar contigo por la eternidad, a pesar que no lo merecemos, Señor, porque todos y cada uno de nosotros teníamos como destino el infierno, Señor, es lo que realmente merecemos. Pero tú nos muestras, Señor, ese carácter tuyo tan especial, Señor, de un Dios que se relaciona activamente con sus criaturas, que nos buscas, que nos salvas, que nos santificas, Dios Todopoderoso. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en nuestra debilidad, porque somos muchas veces incrédulos de tus promesas, porque somos muchas veces rebeldes, Señor, a tus mandatos. Muchas veces somos escarnecedores y nos gozamos en el pecado y te robamos la gloria, Señor. Perdónanos por esa terrible actitud que tenemos y cámbianos, Señor. Cambia nuestro corazón. Ayúdanos a que estos conocimientos que tenemos de tu palabra, Señor, no produzcan en nosotros solamente orgullo, solamente información, sino que cambie nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra cosmovisión, nuestra forma de actuar, Señor. Gloria, Señor, sea dada a ti, Señor. Tú y solo tú mereces toda la gloria, el honor y el reconocimiento, Señor, la pleitesía y la adoración. Nos humillamos delante de ti reconociendo que no somos nada, Señor, y que solamente lo que tenemos es porque en tu gracia tú así lo has querido, Señor. Sigue guiando, Señor, las siguientes clases, que podamos aprender más de ti y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Te pido todo esto en el nombre santo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Muchas gracias. Muy bueno.